en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. $8:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al ministro de Producción, Comercio Exterior, Julio José Prado. Lo invitamos a un diálogo para conocer las bondades, el contenido del proyecto urgente denominado de zonas francas, que hoy está en la Corte Constitucional. Sin embargo, en la forma y en el fondo también ha habido observaciones al comportamiento de la Corte Constitucional, porque de los dos proyectos que han sido remitidos, el primero, hoy precisamente se prevé audiencias, ha habido amicus curiae, para tratar cuando la Constitución es absolutamente clara, artículo 148, incluso la próxima Asamblea Nacional tendrá la potestad de revisar o de derogar la ley urgente en materia económica que en esta etapa, sin Asamblea Nacional, debe tramitar la Corte Constitucional. Pero si la Corte demora más que la Asamblea en un proyecto urgente, realmente preocupa a sabiendas del escaso tiempo que hay y las necesidades de su aprobación, si es urgente en materia económica. En el caso de zonas francas, ¿cuáles son las bondades? ¿Qué va a permitir, señor ministro, qué va a permitir de entrada en vigencia esto de inmediato luego del trámite en la Corte Constitucional? ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Gracias a usted por la invitación y saludo a todos que nos ven a través de Radio Democracia y Democracia TV en todo el país y en el mundo. Pues sí, a ver, vamos a esto. Primero, este es claramente un proyecto económico urgente por varios motivos. Primero, por su fondo, es decir, atraer inversiones locales y extranjeras, generar más exportaciones, más empleo. Es urgente ahora y siempre. Y evidentemente, hoy por hoy necesitamos de este proyecto de ley para generar esas inversiones que le han sido esquivas al Ecuador y que así han ido a los otros países de América Latina durante los últimos años, décadas incluso, y que al Ecuador no han venido. Segundo elemento, Miguel, este proyecto de ley ya fue tratado por la Asamblea Nacional hace 14 meses, pasó por los filtros del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, y comenzó a ser tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, pero lastimosamente después fue archivado por motivaciones políticas. Nunca en esas comparecencias y nunca el CAL objetó, digamos, el tema de que sea una ley económica urgente, más bien fue aprobada por todos los filtros. Ahí está el segundo elemento que nos dice claramente que esta sí es una ley económica urgente. Y el tercer elemento, hay algunos grupos identificados con el expresidente de la República, Rafael Correa, ¿no es cierto?, y el correísmo, que lo que han interpuesto hoy por hoy son amicus curiae, ¿no es cierto?, básicamente algunos escritos que pretenden que la Corte dé de baja este proyecto de ley porque no es económico urgente. Pues bueno, lo que hay que decirle a esos grupos, como se los diré justamente en la comparecencia que haré el día jueves a la Corte Constitucional, es que en el año 2010, esa presidencia, ese equipo de gobierno, pasó la ley de inversiones y de sedes, que son las zonas francas que se hicieron en ese momento, las zonas económicas especiales de desarrollo, como una ley económica urgente en el año 2010. Pasó por la Asamblea, la calificaron, la aprobaron y finalmente es la que está en vigencia. Entonces, no tiene sentido, es decir, en ese momento sí era urgente atraer inversiones y ahora ya no es urgente atraer inversiones. Y lo otro es que está claro que como el presidente de la República no será candidato a la reelección, ¿no es cierto?, no estamos haciendo esto por una motivación política, sino por una motivación realmente de urgencia económica, de generar más inversiones, más exportaciones, más encadenamiento productivo y finalmente más empleo, que es lo que está totalmente comprobado por más de 50 años de práctica de zonas francas en América Latina y en el mundo, que funciona para eso. Esto es lo que tiene que darse en este proyecto de ley, decreto de ley, digamos, en la Corte.
Corte, Miguel. Antes de continuar con el desarrollo de lo que significa las zonas francas, ¿cree usted, señor ministro, que aquí hay acciones que buscan torpedear, obstaculizar? Hace poco se presentó otro amicus curiae, en este caso contra el decreto ejecutivo denominado Ley Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones de las Zonas Francas. El argumento de uno de los que presenta, evidentemente para obstaculizar, para dilatar, dice: el proyecto no cumple el criterio de urgencia económica y materia económica e no observa estándares constitucionales. ¿Cree usted que aquí hay una acción política que busca bloquear en este periodo de urgencias, bloquear estos proyectos urgentes como las zonas francas? A ver, Miguel, es evidente que los amicus son constitucionales, son parte de los procesos que se pueden interponer a favor o en contra de un decreto de ley ante la Corte Constitucional, y está bien que se los haga. Pero lo que sí está claro es que hay un grupo político muy identificado, muy claro, que lo que busca es denostar este proyecto de ley y bajárselo, ¿no es cierto?, e influir de alguna forma en la opinión pública para decir que este no es un proyecto de ley que debe ser aprobado por la Corte porque no cumple con los temas relacionados con la urgencia económica. Eso es lo que ellos han dicho específicamente. Y bueno, la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad y tendrá que revisar que los informes que nosotros hemos enviado en términos de por qué es un proyecto económico urgente, pues sean válidos, y eso es lo que vamos a terminar de argumentar durante esta semana, tanto en el proyecto de reformas tributarias, que se va a hacer el día de hoy, la comparecencia o la audiencia, y la del día jueves, a la cual estaré asistiendo yo mismo para poder justamente dar todas las explicaciones que las estoy dando en este momento también. Entonces, no es un procedimiento normal esto de que haya comparecencias en la Corte Constitucional, pero lo que nos corresponde a nosotros como funcionarios públicos, de funcionarios de gobierno, es ir y explicar todo lo que se requiera para que no haya ninguna sombra de duda sobre por qué tiene que aprobarse estos primeros decretos de ley de urgencia económica, porque además, Miguel, hay varios otros que nosotros estamos trabajando que también son de urgencia económica y que justamente responden a varios proyectos que la Asamblea no dio paso durante los últimos 2 años, y es lo que nos llevó a la muerte cruzada. Entonces, lo que exige la ciudadanía una vez que fuimos de este proceso forzado, inédito de muerte cruzada, es que la Corte Constitucional acelere los procesos, los apruebe, los analice evidentemente dentro de las competencias que tiene y que se pongan en vigencia rápidamente estos decretos de ley para que ya comiencen a funcionar en beneficio de la ciudadanía en todo lo que se requiere. El uno para bajar impuestos, ¿no es cierto?, que le va a dar más dinero al bolsillo de los ecuatorianos, y el otro para comenzar a armar proyectos de inversión relacionados con las zonas francas. Claro, una cosa es que a través de un amicus curiae se esclarezca, se aclare, se revise el contenido de un proyecto urgente en materia económica, y otro es señalar que vamos al amicus curiae porque el proyecto no cumple el criterio de urgencia económica y tampoco observa el estándar constitucional. Son dos cosas diferentes, ministro. Absolutamente, digamos, son muy diferentes. A mí lo que corresponde desde la parte técnica, yo no puedo pronunciarme sobre la validez de sus amicus, creo que solo lo puede hacer la Corte, pero lo que sí esperamos es que la Corte pueda, dentro de sus funciones y dentro de este proceso, digamos, no atípico, pongámosle ese adjetivo, de la muerte cruzada, pero que tiene, ¿no es cierto?, unas normas muy claras en la Constitución, pues que no haya ninguna extralimitación para ninguno de los dos lados. El gobierno, y esto es lo que nos ha pedido el presidente Lasso, es que todos los proyectos de ley que enviemos a la Asamblea sean bien analizados, sean bien gestionados y todos cumplan con el tema de urgencia económica y con los temas de los preceptos de constitucionalidad. Y por eso es que, a pesar de que tenemos listos algunos otros proyectos, pues, o en borrador, en diferentes etapas, pues que estamos esperando que la Corte se pronuncie de alguna forma sobre esos dos decretos de ley que tiene entre sus manos, porque no queremos tampoco crear un cuello de botella. Pero sí es cierto que del otro lado, la Corte sí nos va a generar un cuello de botella porque no queremos, digamos, esperar mucho más tiempo para poder enviar nuevos proyectos que son económicos urgentes, tanto
estructuralmente para el Ecuador como coyunturalmente relacionados con emergencias que se van a dar en el futuro, ¿no? Entonces que sí son importantes que ya se evacúen estos dos primeros decretos de ley para que nosotros podamos seguir enviando, como es la facultad que tiene el presidente de enviar cuantos proyectos sean los que sean de económico urgente, ¿no es cierto?, para cambiar el modelo, digamos, de desarrollo y equilibrar las finanzas públicas y todo aquello que nos permite la ley. Claro, ahí el principio constitucional la Corte debe tramitar, pero sí nos gustaría desde afuera ver que esta Corte Constitucional, con esa diligencia que aprobó, sin leer todo el juicio político al presidente, actúe así. Acá hay dilatorias, amicus curiae, demoras en un proyecto calificado de urgente en materia económica, lo cual es un trato diferente. Ahora... Sí, Miguel, sí, así es. Esperemos esta semana, ¿no es cierto?, que justamente tenemos hoy y el jueves las comparecencias. Yo creo que ahí veremos ya una inclinación bastante más clara de la Corte Constitucional para dar una respuesta, no al gobierno, sino a la ciudadanía que está a la espera de saber cuál es el trámite que se le va a dar a estos dos primeros decretos de ley, y ya la próxima semana podamos tener un dictamen, ¿no?, que eso es lo que nosotros esperaríamos, y creemos que ese es el plazo razonable para estos dos proyectos de ley. Mucho más allá de eso, pues ya no entraríamos dentro de lo que calificamos todos como urgencia económica, ¿no? Y se estaría demorando incluso más de lo que hace el tratamiento normal de un proyecto de ley de urgencia económica, que es 30 días en la Asamblea. Y aquí lo que hay que calificar es la urgencia y la constitucionalidad. No hay que ver nada del fondo, no hay discusiones sobre materia de política productiva. Así que debería ser mucho más rápido, Miguel. Claro, porque precisamente la Constitución dice que luego, cuando se instale la Asamblea Nacional, podrá revisar, incluso derogar. Por supuesto. Entonces, hay esa atribución para que no se quede en esto. Ahora, este proyecto, el primero, el de reforma tributaria, se va a cumplir el 17, se fue presentado en la Corte Constitucional. La próxima semana se cumple un mes, 30 días, y recién hoy, martes, se va a ventilar los amicus curiae, es decir, la Corte está quedada en el tiempo frente a un proyecto urgente en materia económica. Volviendo al tema del proyecto Zonas Francas, ¿cómo este proyecto puede facilitar la atracción y fomento de inversiones? Sí, Miguel, a ver, vamos con eso, ¿no es cierto?, que es lo importante de este proyecto, ¿no? Primero, lo que hemos tomado, Miguel, es las mejores experiencias y prácticas de los países, no de la Asia, etcétera, además son muy lejanas a nuestra realidad, pero sí de los países de América Latina que están utilizando este modelo de zonas francas de hace mucho tiempo, varias décadas, y que les ha ido muy bien. Entonces, hemos tomado el modelo de Costa Rica, República Dominicana y el de Uruguay. Esos son los tres elementos centrales que hemos analizado en diferentes temas. Algunos, como por ejemplo el de Uruguay, es muy exitoso en la parte de software, de tecnología, de servicios. Hemos adoptado esa práctica. El caso de República Dominicana, por ejemplo, ha sido muy exitoso en la parte de manufactura, que también es interesante. Y Costa Rica tiene un modelo de zonas francas basado en la atracción de inversión extranjera que funciona muy bien en conjunto con la política de competitividad interna de clústeres, que es la que nosotros también estamos adoptando en el Ecuador. Entonces, ahí tiene un poco de todo. Entonces, ¿qué es lo que va a generar las zonas francas? Primero, para que estemos totalmente claros, uno asume que sabemos lo que es una zona franca, pero siempre vale la pena explicarlo. Es un espacio físico, ¿no es cierto?, donde las empresas que estén localizadas en ese espacio físico determinado van a tener una reducción tributaria, un tratamiento tributario diferente a una empresa que esté colocada fuera de esa zona franca. ¿Qué es lo que proponemos en este proyecto de ley? Que para empresas que estén en zonas francas, que no sean fronterizas, van a tener hasta 10 años de exoneración del impuesto a la renta. Si es que es una zona fronteriza, ¿no es cierto?, en el norte o en el sur del país, pues tendremos las zonas francas que tienen hasta 15 años de exoneración del impuesto a la renta. Y también tienen exoneración de pagos de aranceles, materias primas, bienes de capital, ISD, es decir, las exoneraciones clásicas y típicas que tiene una zona franca en cualquier otro país del mundo. Entonces, igualamos esto con lo que tienen estos países que he mencionado. Y una innovación, podemos decirle, que hemos tomado, que no existía nunca en las zonas francas del Ecuador, que le hemos tomado de Costa Rica y de Uruguay,
es la creación de lo que se llaman las zonas francas uniempresariales. Entonces, ¿qué es esto? A diferencia de las zonas francas multiempresariales, donde en una zona hay muchas empresas diferentes que se ponen, aquí lo que tenemos es la capacidad de que una misma empresa, ¿no es cierto?, pueda tener en un espacio físico, que puede ser un edificio, por ejemplo, una zona franca especial, dedicada a temas relacionados, por ejemplo, con software, ¿no? Exportación de tecnología, softwares, call centers, innovación tecnológica, coworking para exportar, todo este tipo de temas que ya se utilizan en Costa Rica y en Uruguay y que están generando una gran cantidad de exportación de servicios, es para lo que sirven las zonas francas uniempresariales. Es decir, ya no necesitamos crear zonas francas solamente en puertos, aeropuertos, zonas alejadas generalmente de las ciudades, sino que dentro de una ciudad, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, por ejemplo, se podría armar una zona franca uniempresarial con esta visión siempre de exportar. Entonces, más empleo, más inversiones, más encadenamiento productivo, porque lo que quiere la zona franca es comprar productos del territorio nacional, local, llamémoslo así, y que sea la zona franca la que procese esos productos para poder exportar con más valor agregado y demás. No nos estamos inventando nada, pero sí estamos mejorando todas esas leyes del pasado, las zonas francas de los 90 que no funcionaron, las sedes creadas en el año 2010 por el correísmo, digamos, ¿no es cierto?, que han tenido un impacto muy limitado en el Ecuador, porque sí hay 3 sedes, zonas económicas especiales, que funcionan en el país de forma privada, exitosa, pero son muy pocas, ¿no? Necesitamos aquí 10, 20, 30 zonas francas funcionando con otras capacidades que la ley de sedes del año 2010 no otorga y que son las que estamos cambiando. ¿Más inversión permitirán también las zonas francas en donde sean instaladas? Absolutamente, ese es uno de los componentes esenciales de una zona franca. Y aquí hay algo interesante. Hemos tenido varias discusiones con gremios, con empresas locales, con las zonas francas de otros países, para saber si es que las inversiones nuevas que se ponen en la zona franca tenían que ser solamente de inversión extranjera directa. Esos son algunos modelos que, digamos, tenían cierto rigor en algunos momentos en América Latina, que sean zonas francas solamente para los que vengan de afuera. A nosotros nos parecía que eso era injusto, digamos, y quizás incluso inconstitucional. ¿Por qué? Porque no podemos dar un tratamiento separado a un inversionista extranjero de un inversionista local. En este caso es para todos. Pero lo que sí hemos puesto, que es la mejor práctica de las zonas francas de Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, es que tienen que ser nuevas empresas. ¿Por qué es esto? Ya sea una nueva empresa, ¿no es cierto?, que venga del exterior, o una nueva empresa local, ¿ya? Porque lo que no tiene que ser una zona franca no puede servir para una simulación, no puede servir para evadir impuestos, evadir tributos. Tienen que ser nuevas inversiones que tengan además esta visión siempre de exportación, ¿no? Que esa es la vocación principal de una zona franca. Entonces, le doy algunos datos, Miguel, para que usted vea cómo se están desempeñando las zonas francas de otros países de América Latina. Primero, en términos de empresas localizadas en las zonas francas. En América Latina, tenemos 10.700 empresas localizadas en zonas francas, 10.700 empresas. Por ejemplo, Uruguay tiene 1.000 empresas, Colombia tiene 930 empresas, República Dominicana tiene 560 empresas. ¿Sabe cuántas empresas tiene el Ecuador localizadas en sus sedes, ¿no es cierto?, que son las zonas francas de hace 13 años? Bueno, tenemos 10 empresas ecuatorianas localizadas o extranjeras localizadas ahí, es decir, casi nada. En términos de exportaciones, las exportaciones de las zonas francas del Ecuador, que salen de las zonas francas hacia el exterior, son cerca de $280 millones registradas hasta el año pasado. En América Latina hay países que desde las zonas francas exportan 9.000 millones, 8.000 millones, 7.000 millones, y países incluso más pequeños que el Ecuador, como Uruguay, como Costa Rica, tienen más exportaciones. Y finalmente el empleo, Miguel. El empleo que generan las zonas francas en toda América Latina son hoy por hoy prácticamente 1.2 millones de empleos relacionados con las zonas francas, ¿sí? En el Ecuador, el empleo de las zonas francas no supera los 3.500 empleados, que es importante, pero podría ser esto 10, 20 veces más, que es lo que tienen otros países en su zona franca. Entonces, por todo esto es que necesitamos de esta nueva ley. Pero ojo, Miguel, un tema que todos estarán preguntando, sí, no es que mañana ponemos zonas francas y todos vienen al Ecuador a ponerse, no, necesitamos estabilidad económica, necesitamos preservar el dólar, necesitamos un gobierno que crea en la atracción de inversiones, necesitamos gobiernos que abran mercados, porque si es que uno abre una zona franca y de la zona franca no tiene a dónde exportar, porque entonces básicamente pagamos
aranceles para ingresar en esos países, pues evidentemente no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, toda la política de competitividad, de apertura de mercado, de promoción de exportaciones, tiene que estar alineada con las zonas francas, pero lo primero es tener esta ley. Si no tenemos ley, pues evidentemente que no se puede avanzar. Ahora, usted mencionó dónde se podrían ubicar las zonas francas, puede ser en un centro concentrado o en un edificio. ¿Dónde, para despejar inquietudes, dónde van a ser las zonas francas? ¿Dónde pueden instalarse? Este es un gran cambio con respecto a lo que existe hoy por hoy, Miguel. Las sedes, las zonas económicas especiales de desarrollo creados en la ley del año 2010, solo podían ser creadas por iniciativa pública. Es decir, el ministro o el presidente de turno decidían dónde podía existir una zona franca. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica como eso? Que tuvimos sedes que se convirtieron, ¿no es cierto?, en un botín político, simplemente creadas en papel. Yo le pongo dos ejemplos de sedes creadas en la época antepasada, ¿no es cierto?, en el gobierno antepasado. Yachay y la Refinería del Pacífico. Estas fueron dos sedes que motivaron y propulsaron ese gobierno. ¿Para qué funcionaron? Para absolutamente nada. Y así como estas, se crearon muchas más sedes e incluso zonas francas simplemente de papel. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que las zonas francas bajo este nuevo proyecto de ley que está en la Corte sean propuestas que pueden venir del lado privado o del lado público-privado en alianzas público-privados que puedan darse. Es decir, cuando se crea una zona franca es porque hay un interés privado motivado, un terreno, un lugar y empresas que quieren armar una zona franca. No es simplemente una voluntad política creada en el aire, es un castillo de arena, digamos, ¿no es cierto? Como fueron justamente Yacha y la Refinería del Pacífico. Entonces, ese es un cambio fundamental. Entonces, ¿dónde se pueden poner las zonas francas? Pues ya de hecho tenemos intenciones de, por ejemplo, le digo, hay una zona franca privada que está queriendo ponerse entre Manta y Guayaquil, ¿no es cierto?, para procesar todas las exportaciones que salen de estos dos importantes puertos. Pues hay una iniciativa privada ahí. Hay otras zonas francas en frontera que han venido inversionistas de Colombia y de Perú a decirnos, miren, nosotros tenemos zonas francas en estos países, con las leyes de zonas francas de esos países quisiéramos poner una zona franca binacional. Pues no lo podíamos hacer con esta ley, ahora se podría facultar. Y finalmente, zonas francas en el centro del país, ¿no es cierto? De hecho, ya hay una en Cotopaxi que con esta ley podría ser potenciada y que podría comenzar a utilizar el aeropuerto de La Tacunga para exportar justamente porque está muy cerca. Entonces, ya no es una voluntad política, es una viabilidad económica facultada por una política pública que siempre tendremos nosotros el control, y es muy importante, no es que las empresas crean zonas francas a diestra y siniestra. Tienen que pasar por el CEPAI, que es el Comité de Inversiones, que está muy bien estructurado, que tiene un buen análisis de ahí, y nosotros aprobaremos o se aprobarán a través de este CEPAI. Señor ministro Prado, además del beneficio, quienes se instalen en las zonas francas, tema impuestos, usted nos ha descrito ya, el tema del empleo, para el usuario en general, quien le esté escuchando, ¿cómo se va a beneficiar? A ver, el beneficio principal de una zona franca para la ciudadanía está en la generación de empleo, ¿no? Entonces, la generación de empleo en las zonas francas generalmente atrae talento, tanto muy capacitado como no tan capacitado, ¿no es cierto? Entonces, diferentes niveles de requerimientos pueden ser dados en las zonas francas, pero lo interesante para la ciudadanía es que las zonas francas que hemos visto en todo el resto de América Latina, los sueldos y salarios que se pagan en las zonas francas son siempre superiores a los que se pagan en el continente, digamos, ¿no es cierto? O en el resto del territorio nacional. Entonces, esto es muy interesante, ¿ya? Segundo, la especialización que se da, como generalmente se ponen en la zona franca, empresas multinacionales o grandes empresas ecuatorianas que pueden localizarse también, hay nuevas empresas ecuatorianas que pueden localizarse en la zona franca, el nivel de capacitación, de colaboración técnica es mucho más grande y se generan también alianzas con universidades locales y extranjeras para desarrollo de capacidades. Otro elemento adicional es que desde la zona franca se van a promover la exportación de productos de alta calidad del Ecuador. Y un tema que nosotros hemos dejado abierto, ¿no es cierto?, en las zonas francas, es que si bien la gran mayoría, y así lo hemos puesto, la mayoría de las exportaciones de la producción de la zona franca tiene que ir a exportaciones, una pequeña parte, que la vamos a definir qué es la pequeña parte en el reglamento que se emita de esta ley, puede ser internado a territorio local. Y esto es muy importante, Miguel.
puede ser internado de la zona franca al territorio nacional, pero pagando impuestos. No es que alguien hace un producto sin pagar impuestos en la zona franca y después se nacionaliza esto y se mete en el territorio local. No, no va a suceder eso. Hay que pagar impuestos, aranceles, etcétera y demás, para nacionalizarlo, digamos, de la zona franca. Pero hay un beneficio para la ciudadanía, porque cuando uno comienza a producir, como por ejemplo sucede en Costa Rica, termómetros, escáneres, ropa, medicina, tecnología, servicios, software, etcétera, pues uno quiere que también su ciudadanía se beneficie, que no sea solamente para exportar al mundo y se beneficien otros consumidores, que está bien, pero que también una parte de ese software, de esa tecnología, de esas textiles, lo que sea, pues que estén disponibles a la ciudadanía, porque generalmente son también de muy buena calidad, porque son hechos con producción local también, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Y finalmente, encadenamientos productivos, Miguel. Algo que no hacían las sedes, las zonas económicas especiales del 2010, era que no motivaban a la compra local. Nosotros vamos a motivar a través de cuando alguien compra la zona franca, digamos, cuando una zona franca compra insumos del territorio local, pues tiene una deducción tributaria, ¿no es cierto?, del ISD también, que es de inmediata, y eso también faculta a que haya más compras locales hacia la zona franca que después también generen, ¿no es cierto?, más encadenamiento. Entonces, estos son algunos de los beneficios que se tienen, y al final del día, Miguel, tenemos estudios, por ejemplo, del año pasado, realizados en zonas francas de América Latina, que nos dan a entender que $1 de sacrificio fiscal, porque hay un sacrificio fiscal, digamos, ¿no es cierto?, a estas reducciones tributarias, $1 del sacrificio fiscal de la zona franca se termina convirtiendo en 6 o hasta $7 en más encadenamientos productivos y más beneficios de crecimiento económico, de inversiones y demás. Esto está comprobado en esas zonas francas. Entonces, nuevamente, no hay que inventar el agua tibia, hay que tomar las mejores prácticas y al mismo tiempo poner los controles para que no existan simulaciones, no exista defraudación tributaria, y eso es lo que lo estamos también restringiendo a ciertos tipos de empresas y con ciertas características muy, muy claras que también son mejores prácticas internacionales. Sin perjuicio de seguir hablando, y lo haremos estos días, del tema de zonas francas, quisiera consultarle al ministro Prado si habrá más acuerdos comerciales, cómo avanza esa dinámica que tenía el gobierno para aumentar y lograr nuevos acuerdos comerciales. Miguel, gracias por la pregunta, me permite enfocar esto rápidamente. Mire, nosotros nos propusimos una agenda muy acelerada, muy completa de acuerdos comerciales. Algunos de ellos nos va a faltar tiempo para poderlos cerrar, pero tenemos una planificación tan clara e iniciados todos ellos con las contrapartes de los otros países que no importa quién esté aquí, de ministro, de presidente en el futuro, esos acuerdos comerciales van a seguir, claro, siempre y cuando haya la voluntad política del lado del Ecuador para poderlos negociar rápido y en forma eficiente, que lastimosamente en el pasado no la encontramos tan así. Pero le cuento, primero con los 3 países, ¿no es cierto? Costa Rica, China y Corea. Con los 2 primeros, Costa Rica y China, pues el primero ya está en la Corte Constitucional esperando justamente el dictamen de la Corte. Esperamos que esto se dé máximo en un par de semanas, el de Costa Rica. El de China lo meteremos también dentro de poco a la Corte Constitucional para poder tener el dictamen, y esos 2 quedarán ya a la espera de que haya una nueva asamblea para que entren a la discusión y que puedan ser aprobados en la próxima asamblea. Esto ya será a finales de este año o principios del próximo, ¿no? En el caso de Corea, yo estoy viajando este fin de semana para finiquitar todos los temas relacionados con la negociación. Ya se cerró la negociación técnica, ahora ya vamos a la negociación, digamos, final. Firmamos los documentos de fin de la negociación y dejamos todo listo para el documento final que será firmado por el presidente de la República y por el ministro de Comercio, en este caso yo, en los próximos meses, ¿no? Seguramente a finales del mes de agosto, principios de septiembre, se podrá firmar ya finalmente ese acuerdo comercial. Avanzamos bien. Otros 3 que esperamos dejarlos abiertas las negociaciones son Panamá, República Dominicana y Canadá. Los 2 primeros, en el caso de Canadá, ya estamos 6 meses negociando lo que llamamos la fase 0 de negociación. En el caso de República Dominicana, a finales de este mes anunciaremos con una visita oficial de República Dominicana el inicio de negociaciones con ese país, que también hemos venido conversando, y con Panamá ya estamos avanzando en la negociación. Así que esas son negociaciones que seguramente queden abiertas hacia el final del gobierno y tendrá que cerrarlas el nuevo equipo negociador y el nuevo gobierno a inicios del próximo año seguramente. Y finalmente Estados Unidos, yo estoy encabezando una delegación público-privada
a Washington a finales de este mes, del mes de junio, en la cuales hablaremos con el Congreso, Senado, Casa Blanca, para encontrar un camino ya más expedito hacia lo que sea un acuerdo comercial de alcance parcial. No será un TLC, pero sí algún acuerdo que nos permita acceso a ese mercado. Así que la agenda no para, Miguel, la agenda es muy clara, y lo que hemos conversado con nuestras contrapartes en todos los países es que pese a la muerte cruzada o a la no revisión del presidente y la anticipación de las elecciones, esto ya se convierte en una política de Estado. Los TLCs de acuerdos comerciales no pueden ser negados, más bien esperamos el apoyo de los gremios, de la ciudadanía, de la prensa, para que cuando haya intentos de no firmarlos o de no aprobarlos, pues que sea la ciudadanía que los defienda. Al menos de estos primeros acuerdos, el de Costa Rica, luego el de China y posteriormente Corea del Sur, luego del dictamen de la Corte Constitucional, ¿habrá que esperar que haya Asamblea Nacional para que entre en plena vigencia? Es así, Miguel. Todo acuerdo comercial tiene que pasar por la Corte y después tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros no podemos saltarnos ningún paso. Entonces, primero Corte y después la Asamblea Nacional. Con lo cual, lo que seguramente suceda es que durante estos 6 meses, hasta que haya nueva Asamblea, la Corte va a tener que dictaminar con respecto a estos 3, ya quedarán listos los 3 y los podremos enviar, no sé si avance ya este gobierno o seguramente el siguiente, a enviarlos ya casi que en un paquete entero a la Asamblea Nacional para que puedan ser analizados. Y la Asamblea, Miguel, ojo, no puede cambiar nada de ese acuerdo comercial. Eso ya fue negociado país a país. Lo que puede es o aceptarlo o rechazarlo. Pero con el precedente de que ningún acuerdo comercial de los 10 que ya tiene el Ecuador firmados, ninguno de ellos ha sido rechazado por la Asamblea Nacional. Así que esperamos que esto no entre en un campo político, sino que se vean los beneficios de estos 3 acuerdos que son muy, muy grandes, ¿no? Para el Ecuador, solamente el potencial de exportaciones en los próximos 10 años con China es que crezcan las exportaciones en casi $5,000 millones. Así que el potencial es tremendamente alto de solamente este acuerdo comercial de China, ni hablar del conjunto del resto que está. Y si es que avanzamos con la negociación de Panamá y República Dominicana, que son de alcance parcial, que seguramente los tendremos muy avanzados en los próximos 6 meses, pues podríamos quizá entrar a la Corte o dejarlo ya para el siguiente gobierno. Pero en eso estamos avanzando. Bien, al señor ministro de Producción, Comercio Exterior, Julio José Prado, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia temas de interés como las zonas francas y el decreto urgente en materia económica y los acuerdos comerciales. Muchas gracias, ministro, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a usted y a todos quienes nos escucharon. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes, feliz día a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte. Exa FM 92.